Bueno, muy buenas noches a todos nuestros participantes y personas que siempre están muy conectados con nosotros, aprovechando estos espacios de participación, de capacitación y sobre todo de acompañamiento y seguimiento a temas técnicos ganaderos. Como es costumbre, vamos a dar saludos desde donde nos reportan sintonía, desde donde están conectados. Hoy contamos con una invitada internacional desde Brasil, nos estará acompañando. Mientras tanto, vamos a ver, ya tenemos conectados 43 personas en nuestro Facebook Live de hoy. Vamos con nuestra invitada Andresa Cruz, que muy amablemente ha aceptado nuestra invitación y está aquí acompañándonos. Hoy nos estará hablando sobre nuevas ideas para su agronegocio. Vamos a ver desde dónde nos envían saludos a todos nuestros estudiantes de medicina veterinaria. Estamos aquí siempre para ustedes, apoyándolos y trayéndoles capacitaciones que sirven mucho a su y forjen esos estudios que están realizando, a nuestros proyectos locales, a los ganaderos que están siempre conectados con nosotros. Nos dice Fabio, desde Venecia, Cundinamarca, nos reportan sintonía. Ya estamos a 2 minuticos de empezar oficialmente nuestro live. Desde Carcasia, Santander, nos saluda Daniel Rincón. Muchas gracias a ustedes por estar aquí conectados con nosotros. Otra semana nuevamente de capacitaciones. Estamos muy orgullosos desde FEDEGAN y el Fondo Nacional del Ganado de poder haber cumplido semana tras semana con estos espacios de participación y sobre todo que ustedes lo estén aprovechando. Esperamos que el próximo año continuar y fortalecerlos cada día más. Nos dice Alexander Arevalo desde Gramalote, norte de Santander. Bienvenido a ti también. Buenas tardes. Listo. Los médicos veterinarios que también nos acompañan. A todos ustedes muchísimas gracias. Desde Ricaute, Girardot, Cundinamarca, nos saluda Carlos Torres Salamanca. Tenemos una audiencia conectada, también nuestros amigos internacionales que siempre están acompañándonos desde México, por supuesto desde Brasil, desde Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, están aquí siempre, Perú, siempre están muy conectados con nosotros. Miguel Díaz desde Cerete, Córdoba, un saludo para ti también muy especial, con nuestra capacitación del día de hoy. Antes de darle la bienvenida a nuestra conferencista, quiero presentarla. Ella es Andresa Cruz, es ingeniera agrónoma de la Universidad de Sao Paulo, hizo su pasantía en la Universidad de Lincoln, trabajó con la lechería de la empresa Agrindus, es especialista en manejo de pasturas y sistemas integrados de producción agroganadera y hace 5 años trabaja para Agrosemillas, brindando capacitaciones y fortalecimientos en temas agropecuarios. Andresa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a este espacio, a tu casa, FEDEGAN. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y poder hablar un poquito de sistemas integrados con ustedes. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y mientras espera que se conecten más personas, te comento que hemos tenido una audiencia importante de Brasil. Tenemos varios seguidores que siempre están conectados con nosotros semana a semana, amigos internacionales, hemos logrado trascender, hemos tenido varios conferencistas también de Brasil que nos han apoyado y pues para nosotros ha sido de verdad muy, muy importante este apoyo que hemos recibido desde un país como Brasil. Muchas gracias. Entonces, sin más preámbulos, empecemos la presentación. La audiencia es tuya, Andresa, y nuevamente bienvenida y muchas gracias. Y como ya ustedes saben, al final tendremos la ronda de preguntas para que la realicemos y finalizar y concretar una presentación lo mejor posible. Ok, muchas gracias Carolina y muchas gracias a todos, a las personas de FEDEGAN y de Agrosemillas que propusieron esta charla. Me gusta mucho hablar de este tema, de sistemas integrados, y voy a compartir mi pantalla aquí con ustedes para que possamos empezar.
pueden ver, Carolina, ¿está bien? Sí, señora. Permíteme, reviso. Ya se está compartiendo, solo es cuestión de darle aquí en agrandar y listo. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco hoy de las nuevas ideas para su agronegocio, ILPF en la ganadería. Y yo voy a hablar qué es ese ILPF. Bueno, primero, Carolina ya me introdujo, entonces yo soy ingeniera agrónoma y trabajo en SOES hace 5 años y estamos juntos con Agrosemillas trabajando en la distribución de semillas forrajeras en Colombia. Bueno, la agenda de hoy voy a mostrar para ustedes qué es SOES, mi empresa. Vamos a hablar de este ILPF y los cuidados con la siembra, que es muy importante también para encerrar la charla. Bueno, aquí es un video institucional de SOES para que conozcan un poquito más de la empresa. Piense en el paso del tiempo por un instante mientras oye este mensaje. Piense en los descubrimientos tecnológicos que pueden alterar los rumbos de la historia. Cada minuto que pasa puede germinar una semilla capaz de transformar el mundo. ¿Y qué ha sembrado usted para acompañar ese proceso? ¿Qué imagina para sí y para su negocio de aquí a algunos años? Aquí en SOESPI, esa pregunta ha sido hecha hace mucho tiempo para que los cambios pudieran acomodarse antes de llegar el presente. Desde la creación de SOESPI Advanced, desarrollamos tecnología en pastos con el máximo de conciencia ambiental y sostenibilidad, presenciando hoy los resultados de una inversión incansable en investigación, de la selección de profesionales calificados y de la preocupación con el desarrollo de personas. Son más de 3 décadas construyendo un legado de innovación y prosperidad para que ahora planifiquemos juntos el futuro. Es pensando en llegar a las personas que en todo momento producen tecnología. Esos son los valores que sembramos en nuestra historia. Esa es la raíz que tenemos como patrimonio. Un cultivo que nos brinda buenos resultados, sea a voleo, en línea, al vacío, aéreo o en la integración agricultura, ganadería, bosques. Nuestra siembra desafía el tiempo, desafía lo nuevo, así como la semilla desafía la tierra. Mucho placer. Nosotros somos hoy el futuro de su pasto y de los sistemas integrados. Nosotros somos la SOESPI. Bueno, esta es un poco de nuestra historia. SOESPI, entonces, es una empresa que trabaja con semillas forrajeras desde Brasil y se fundó en 1985 y desde entonces trabaja para proponer, para distribuir semillas forrajeras tropicales con alta calidad y confianza. Entonces, en Brasil tenemos más de 400 puntos de distribución y en el mercado internacional estamos presentes en más de 20 países. Entonces, es una estructura muy grande que trabajamos en todos esos puntos para traer la mejor tecnología, la mejor calidad de semillas. Y junto a esta calidad, estamos trabajando también para propagar el tema de ILPF. ¿Y qué es este tema? Entonces, ILPF es la sigla en portugués para Integração Lavoura Pecuária Floresta, que nada más es do que el Sistema Integrado de Producción Agropecuária, Agroganadeira. Entonces, lavoura
es la agricultura, pecuaria, la ganadería, y floresta, los sistemas florestales. Entonces, la sigla que utilizamos en Brasil es ILPF, pero ustedes pueden traducir como Sistemas Integrados de Producción Agroganadera. Junto a esta sigla, estamos participando, somos asociados a la red ILPF, que es una alianza estratégica público-privada, porque tiene Embrapa y estas otras empresas, que el objetivo es acelerar la adopción de esta tecnología de la producción integrada, buscando intensificar la agricultura y la ganadería de una forma sostenible. ¿Y por qué que eso está junto a estas empresas, junto a este grupo? SOESP cree que es posible, sí, producir y preservar. Y por ese motivo, junto con la red ILPF, respalda docenas de unidades de referencias tecnológicas que hacen investigación y mejoran los sistemas de integración en todo Brasil. Entonces, son más de 20 unidades, porque tenemos muchos biomas diferentes, tipos de cultivos diferentes, y es importante tener específicamente la metodología de ILPF para cada situación. Yo voy a hablar más y ustedes van a entender por qué necesitamos ajustar los sistemas integrados en cada situación. Además de ese fomento, de ese respaldo a las investigaciones de Embrapa, la red ILPF también creó una certificación de fincas sostenibles que trabajan con los sistemas integrados, y junto a eso nosotros tenemos un fondo de investimento, de financiamiento verde, que va a distribuir créditos para los agroganaderos que quieran hacer este proyecto de sistemas integrados en Brasil. Eso todo para 2021. Entonces, vamos a tener la certificación de fincas y el sistema de financiamiento verde. Eso va a ayudar al productor a hacer su finca ser más sostenible y más productiva. ¿Y por qué entonces estamos juntos en ese proyecto? Nosotros tenemos un producto que es adecuado para la producción integrada. Entonces, son semillas de alta pureza, de alta calidad, que se ajustan en estos sistemas. Y queremos mejorar la sustentabilidad, la sostenibilidad del sistema, y creemos que esto es el futuro. El futuro es los sistemas integrados. Entonces, por eso que estamos juntos en este proyecto. Entonces, el escenario mundial es que tenemos un aumento de la población, una demanda de bioenergía y la presión social por ecología, por más cuidados con el medio ambiente. Y las dificultades es que tenemos un aumento de la productividad del cultivo. Para aumentar el cultivo actual ya está en su punto más alto en muchas partes del mundo. Ya están en los puntos más altos de productividad. Tenemos dificultad en la diversificación de las fuentes de ingreso, reducción de los riesgos de inversión, cumplir las leyes ambientales, aumento de costo de la tierra y avance de las zonas urbanas. Entonces, todas esas son dificultades que tenemos que nos ajustar en ese escenario mundial de aumento de población y más demanda de energía y alimentación. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir esta demanda? ¿Cómo vamos a producir más sin agredir el medio ambiente? Vamos a utilizar ahí los sistemas de producción sostenibles, integrando actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Entonces, así, en una misma zona, en una misma área, tenemos un cultivo de sucesión o rotación o en conjunto, en consorciación. Así, podemos hacer un aumento de productividad en su misma área, no necesitando abrir más áreas o descumplir leyes ambientales. En Brasil, tenemos estos datos desde 2005, cuando empezamos a hacer
esta evaluación de los sistemas integrados en Brasil. Entonces teníamos algo como menos de 2 millones de hectáreas y ahora ya estamos con cerca de 15, alrededor de 15 millones de hectáreas con sistemas integrados. Eso de 2018 ya tenemos más y el objetivo es llegarnos a 2030 con 35 millones de áreas de sistemas integrados de producción. Ese es el objetivo de la red YLPF. ¿Y cómo están las estadísticas de Colombia? Entonces, Colombia ya tiene una línea nueva de crédito para la producción sostenible de silvopastoriles. Eso ya es una forma de integración de ganadería con bosques. Entonces, ya tienes esta línea que facilita y incentiva el productor a hacer la producción integrada. ¿Y qué va a financiar? Compra y siembra de especies arbóreas, cercas eléctricas, cercas vivas y barreras que rompen el viento, distribución de agua para animales y asistencias técnicas. Entonces, van a financiar los puntos que son gargalos, que son más importantes para ajustar un sistema agro con ganadería y foresta junto. También en la zona de Bolívar hay un convenio firmado entre la URT, Suecia y FAO de 45 familias de la asociación que van a implementar el modelo de la ganadería silvopastoril también. Entonces, también hay este fomento, este respaldo para la utilización de los silvopastoriles, que nada más es que una forma de integración de sistemas. Ahí también, en la zona de César, hubo una inauguración del Centro de Desarrollo Tecnológico para la Ganadería, que fue un espacio para hacer técnicos, para tener formación de cientistas, para mejorar, para dar soporte para los ganaderos implementarem esta política, este sistema de integración de sistemas más sostenibles en sus fincas. Bueno, ¿y por qué el productor no integra? Si es tan perfecto, tan maravilloso, tan bonito ese sistema, ¿por qué el productor no hace? Entonces, aquí en Brasil, nosotros apuntamos cuatro puntos principales, 4 temas principales. Y cuando yo fui a Colombia, en el comienzo de año, fue en febrero, yo fui a hacer una rodada de charlas en Colombia. Yo pasé por muchas zonas diferentes y estos 4 puntos también pueden ser aplicados a Colombia. Yo sé porque yo estaba allá y yo miré los mismos problemas que tenemos aquí en Brasil. Entonces, el primer punto es la cultura. Nosotros tenemos una tendencia de hacer las mismas cosas, nos quedarnos siempre en una zona de confort. Para cambiar, para nos ajustarnos al tiempo de hoy que está cambiando, nosotros tenemos que cambiar también. Entonces, es importante nosotros honrarnos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia que hizo todo el trabajo hasta hoy. Pero ahora, para continuar y estar junto en esos cambios, en esos cambios de aires del mundo, nosotros también tenemos que cambiar nuestra cultura. Entonces, es el punto más importante, es hacer diferente, es mirar su producción, su finca como un negocio, como una empresa. Eso era diferente antiguamente. Y ahora nosotros tenemos que cambiar esta cultura, que no es fácil, es mucho trabajo, pero es lo más importante para empezar, para dar el primer paso. El crédito, que ya está cambiando también, ya tiene muchas empresas del mundo todo, organizaciones, institutos, fondos perdidos, que quieren invertir su dinero en la Amazonía brasileña, la Amazonía colombiana, en los pastos degradados de la América Latina, que tenemos muchos pastos degradados que no producen casi nada, y una área inmensa de potencial de producción en estos pastos degradados. Entonces, hay mucho dinero ahí fuera.
Entonces, nosotros solamente necesitamos de buenos proyectos. Así como tenemos en Brasil, tenemos el apoyo del gobierno con el plano ABC, que es para invertir en esos puntos de degradación de pasto, de sistemas integrados. Tenemos el SAF de la red y el PF, que va también buscar estos fondos, estos dineros que están perdidos muchas veces, que no hay dónde ponerlos, y hay sí dinero en el mercado. Entonces, nosotros necesitamos de buenos proyectos para buscar esta plata. Planeamiento, entonces, es importantísimo para hacer un sistema integrado, para integrar ganadería, agricultura y forestales, o uno de los dos al mínimo. Es importante tener un buen plan para que no nos perdemos en el medio del camino. Entonces, es importante hacer un plan, hacer un buen objetivo, cómo vamos a hacer, cuánto tiempo, cuáles las personas que necesitamos para nos ayudar. Entonces, planeamiento es importantísimo y nosotros no tenemos. Muchas veces hacemos las cosas rápido, sí, no pensamos mucho, y ahí es facto que va a dar algún problema, va a acontecer. Y el otro punto importante es la trampa de la reforma de pastos. ¿Qué es eso? Usted tiene un pasto degradado, un pasto que no produce casi nada. Y ahí este pasto tiene que hacer una reforma, tiene que hacer todo el trabajo de nuevo, tirar semillas, abono y todo más. Pero muchas veces los ganaderos no hacen todo el protocolo necesario para una buena siembra, para tener un pasto que viva por muchos años. Entonces, después de unos 2, 3, 4 años, usted ya tiene que hacer de nuevo. Y en ese periodo de tiempo, en los 3, 4 años que usted utiliza el pasto, es los 3, 4 años que usted está pagando la reforma del pasto. Y cuando encerra el pagamento, que ahora yo estoy tranquilo, ya pagué toda la reforma, ahí usted tiene que reformar nuevamente. ¿Por qué? Porque no hice el manejo correcto, no hice la fertilización. Entonces, todo eso es como un ciclo que no para, porque usted tiene que reforma de cualquier manera, ella va a tener que reformar de nuevo. Entonces, tenemos que salir de esa reforma mala, de esa reforma mal hecha. Tenemos que ir para una reforma buena, una reforma que te retorne, que te vuelta dinero, que te vuelta rentabilidad. Y para eso tenemos los sistemas integrados para ayudar. Bueno, entonces, ¿cómo podemos implementar un sistema integrado? ¿Cómo podemos hacer eso? Hay 2 sistemas que utilizamos mucho aquí en Brasil. Hay un sistema que es para agricultura, utilizar la ganadería para ayudar a mejorar su suelo, sus condiciones de suelo, su retención de humedad y sus rendimientos de los granos, de la agricultura. Entonces, ese es un tipo de sistema. Usted tiene, por ejemplo, una soja aquí, y ahí, aquí en Brasil, hacemos soja, maíz, soja, maíz, soja, maíz. Eso deja el suelo muy cansado, muy pobre, te va empobrecendo el suelo. Entonces, para mejorar ese sistema, nosotros ponemos el pasto en el medio del camino. Entonces, al revés de hacer soja, maíz, nosotros hacemos soja, maíz con forraje, con pasto junto, para tener más tiempo. Cosecha el maíz, usted tiene el pasto perfecto, el pasto más verde que usted va a ver, porque es un pasto que vino de un suelo de agricultura, de un suelo que fue bien preparado, de un suelo que tiene su fertilización altísima. Entonces, ese pasto que viene después de un maíz, de una soja, será un pasto maravilloso, un pasto que va a te render algo como 1 kilo de 800 gramos a 1 kilo de peso vivo por animal, y mucho más en leche y todo más. Entonces, ese es el sistema. Y después, cuando saca los animales, quema el pasto, vuelta la agricultura. Y ahí la agricultura estará en una condición
de un suelo protegido, que yo voy a mostrar más adelante los datos que van a mejorar este suelo. Y hay también la situación de recuperación de pasto degradado. ¿Cómo que vamos a hacer este sistema integrado? Entonces aquí usted tiene la área en el año 1. Y usted no va a hacer eso en toda la área. Usted va a hacer eso en una área pequeña, algo como 5, 10% de la área. Y ahí, al revés, de hacer una reforma, de aquella manera, una reforma, vamos solamente voltear el suelo, tirar una semilla, que está todo correcto. No, usted va a hacer la reforma con agricultura. Y ahí aquí utilizamos mucho la soja en muchas partes, pero podemos utilizar cualquier cultivo que esté en su mercado, en su región. Entonces usted puede hacer, por ejemplo, con maní, usted puede hacer con papas. Aquí hacemos mucho eso, que en Presidente Prudente, que es la ciudad que yo vivo, en Brasil, es una área productora de papas dulces, no sé si se llaman así en Colombia, pero producimos muchas papas. Entonces las áreas de reforma de pasto reforman con papas. Es una opción. Entonces la idea es poner el cultivo que sea el cultivo del mercado de la región. Y ahí usted va a hacer esta reforma con el cultivo. Después de 1 año o 2, usted puede volver con un cultivo consorciado. Entonces, maíz con pasto o sorgo con pasto, algo que usted pueda consorciar los dos. Y ahí después usted tiene de vuelta su pasto reformado y productivo. Y va a durar ahí 1 o 2 años sin tener que poner fertilización o algo más. Entonces, es una forma. Y ahí, en los otros años, usted va haciendo una partecita, otra parte, y al final de los 6º año, por ejemplo, usted ya va a tener todos sus pastos reformados, todos sus pastos productivos. Y ahí usted va haciendo nuevamente. Entonces, una idea también, a veces, yo tengo una área, yo no puedo retirar esta área porque yo tengo que alimentar mis animales, y estas áreas son importantes todas. Entonces, usted tiene que hacer un plan para que usted va a dejar esta área para producir un maíz, por ejemplo. Y con este maíz, usted cosecha el maíz y deja para dar para sus animales, que faltará algún pasto, alguna comida. Entonces, todo es un caso de plan, de hacer planeamiento bien hecho para pensar qué pasto que yo puedo empezar, qué pasto que yo voy a hacer ahora. Y no hacer todo de una sola vez, porque es una inversión. Usted tiene que invertir, a veces hacer como junto con algún vecino que ya hace agricultura. Entonces usted hace como un negocio con su vecino para él hacer esta reforma para usted. Usted que a veces no tiene este conocimiento de agricultura. Y a veces usted tiene ese conocimiento, usted mismo puede hacer. Entonces, es una idea. Otro tipo de sistema integrado es el café con braquiária. En ese sistema, usted no tiene el animal, porque son áreas pequeñas, muchas veces morradas, inclinadas. Entonces, pero la braquiária irá a proteger el suelo, que muchas veces en estos caminos, en esta entrelínea, usted va a tener malezas, usted va a tener de todo tipo de maleza que hay. Y tiene que hacer como un mix de herbicidas para controlar. En este sistema, además de tener más humedad en el sistema, usted va a tener una protección que va a disminuir la cantidad de malezas en su área. Entonces, tiene también muchas ventajas. Hay también el sistema con cacao. En ese sistema usted puede poner como una cerca eléctrica para poner los animales y hacer el cacao con otros formatos para que los animales no entren y coman y dañen las plantas, así como hace con otros tipos de árboles. El maíz con braquiária, que es más común aquí en Brasil, tenemos de eso, ya tenemos muchos estudios de maíz con braquiária. Hay muchísimas formas de hacerlo, muchas formas,
pero la forma que más hacen es la siembra en conjunto. Usted puede sembrar primero la braquiária y después el maíz, porque el maíz ya va compactando. Cuando va sembrando el maíz ya va compactando. Usted puede sembrar como una línea de maíz, una línea de braquiária también, como intercalado. Hay diversas formas y cada forma va a se adaptar a su suelo, a su tipo de maquinaria, a su cultivo. Entonces, todo eso es adaptable. Hay también el sistema con papaya, con frutales. Entonces, ustedes pueden pensar de millones de formas de hacer un sistema integrado. No es solamente árbol y animal, o agricultura y animal. Entonces, hay diversas formas de hacer un sistema integrado. Y la idea principal es usted optimizar el máximo posible su área, su suelo. Entonces, su suelo va a estar en el máximo de producción posible. Aquí es un ejemplo de un sistema de árboles de eucalipto con pasto, con la ganadería de cría. Ese sistema, en esta finca, Santa Virginia, es en Mato Grosso del Sur de Brasil, es un departamento brasileño. En esta finca, antiguamente, tenía separado la parte de ganadería y la parte de árboles, porque tienen cerca una empresa que produce celulosa. Entonces, ya tiene su mercado de eucalipto. Entonces, tenían separados. Pero con el tiempo, ellos vinieron que los animales, las vacas que era cría, las vacas que estaban en el sistema de sol, de sombra, ganaban mucho más, tenían mucho más índices reproductivos más altos que las otras que estaban al sol. Entonces, ellos fueron cambiando y adaptando este sistema para tener las dos cosechas, la cosecha de pasto y la cosecha del árbol. Y mira qué belleza que es este sistema. Mira que usted siente el viento, la brisa, usted siente como una ambiencia como muy buena para los animales. Y ellos te recompensan con mayores índices reproductivos, más parición, más todo mejorado. Y esa era la integración del vecino. Todo hecho de cualquier manera. Mira, el espacio entre las hojas con los árboles, con el pasto, está todo junto, competiendo. Entonces, hay formas ya metodologías ya descubiertas. Aquí en Brasil estudiamos muchísimo eso para ver cuál era el mejor sistema para usted, para las distancias de los árboles, los cuidados iniciales, el manejo, cuál árbol es mejor para usted. Entonces, también tiene que ver mercado y todo eso, pero es una opción muy interesante. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los beneficios de la rotación de culturas. Primero, la descompactación del suelo. Las forrajeras ayudan el suelo a descompactar de los sistemas de agricultura convencional. Entonces, aquí, la primera línea más cerca del cero, ese primer eje P, es la resistencia a penetración. Cuanto más alta, mejor, porque es más baja la resistencia, el número. Cuando el número es más alto, más baja la resistencia. Entonces, en ese primero, en áreas de preparo convencional, que no tiene la paja, que no tiene la protección de la forraje, mira cómo estaba más resistente el aparejo, estaba más resistente el suelo, estaba más duro, más compactado. Y en la área del sistema de cultivo con paja, con rotación con paja, con forraje, esta área ya mejoró muchísimo su resistencia a penetración. Entonces, mejoró la compactación. Ahí nosotros vemos la diferencia en la producción del grano, que se muestra eso. Entonces, ese SPD
es el sistema de siembra directa. La siembra directa, que es que usted cosecha la soya, hace una paja con maíz, y usted hace la siembra de maíz con braquiaria, cosecha el maíz, tiene su suelo cubierto con la braquiaria, puede hacer un pastoreo o no, y ahí después sí hace la siembra de la soya o de otro cultivo. Y la diferencia que tiene para la siembra convencional, que es esta siembra que usted ya saca una cultura y empieza con otra, sin ese movimiento, sin esa paja, sin esa protección del sistema. Aquí nosotros vemos una erosión muy fuerte, y en la otra área usted tiene la tierra protegida. Eso es muy importante en las áreas arenosas, que tienen mucha arena en el suelo. Eso es muy importante, hacer esta protección, y las raíces ayudan a segurar el suelo. Entonces es muy importante, ellos agarran, fijan el suelo, y por eso que ayuda la agua a penetrar y no pasar y cargar suelo y cargar tierra. Mas siembra convencional y siembra consorciada. Entonces aquí es un suelo a la izquierda, es un suelo que fue manejado con maíz y braquiaria. Y el suelo al lado es un suelo que fue manejado solamente con maíz. Tuve una lluvia de 30 milímetros y 5 días después el suelo estaba de esta forma, los dos. Usted puede mirar que este suelo de la derecha es lo mismo suelo, ¿sí? El mismo suelo, pero uno estaba con la protección de la paja y otro estaba sin la protección de la paja. Entonces ustedes pueden ver la diferencia en el color, que la tierra más oscura está reteniendo más agua. Y no, eso es interesante, pero lo que el productor quiere ver es eso. En esa área que tenía esa retención de agua y se produjo mucho más, 13 bolsas de soya a más, por hectárea a más. Esa región es la región de Presidente Prudente, donde donde yo vivo, y la temperatura, el promedio, es algo como 35 hasta el 40 grados. Entonces es muy, muy calor y la humedad se baja muchísimo. Entonces la evaporación es rapidita. Por eso que es importante esa retención de agua. Y eso es importante para todas las zonas que son cálidas y suelos, principalmente con suelos arenosos. Maíz convencional y maíz con braquiaria. Bueno, estos son otros datos de lluvia. Yo me olvidé de cambiar aquí. Lluvias regulares, que son lluvias constantes, y lluvias irregulares, cuando tiene un veranito, una parte, un momento que tenía que tener lluvias, pero no tuve. Entonces, cuando usted ve las lluvias irregulares, la diferencia de la consorciación de maíz con braquiaria y la diferencia de maíz soltero, de maíz solo, la diferencia se ve mayor en el irregular. Entonces, cuando cambia la lluvia, cuando tiene un espacio de sequía, usted tiene una diferencia mayor porque este suelo absorbió mucho más agua. Y la misma cosa se pasa con el suelo arenoso y arcilloso. Bueno, ¿qué más? Acumulación de materia orgánica en suelo. La materia orgánica aquí es un ejemplo. Lo rojo, la línea roja, es una rotación continua de maíz, de soya con maíz. Soya con maíz. Saca soya, pone maíz. Saca maíz, soya, al tiempo. Y la línea verde es el pasto después de la agricultura. Entonces, mira la diferencia de la acumulación de materia orgánica cuando usted empieza el pasto en una área de agricultura. Y después, como que cae lo mismo cuando usted vuelta la agricultura. Entonces, aquí en este punto amarillo, volvió la agricultura en esta área y ahí empezó a caer la producción, la materia orgánica.
¿Y por qué hablamos de materia orgánica? La materia orgánica es la protección, hace una protección del suelo, mejora absorción de los nutrientes. Entonces, si usted va a tirar, por ejemplo, un nitrógeno, esta materia orgánica va a absorber y disponibilizar mejor este nitrógeno, este fósforo, este potasio. Entonces, va a optimizar los nutrientes de su suelo para su planta. Aquí, mira, el aumento de 1% en el contenido de materia orgánica del suelo aumenta la capacidad de almacenamiento de agua del suelo de 23 litros por metro cuadrado. Entonces, en un suelo arenoso, con labranza convencional, sin la protección de la paja, de la forraje, presenta una capacidad de almacenamiento de agua 53% inferior del sistema de siembra con protección de paja. ¿Y por qué eso es importante para la ganadería, por ejemplo? Es importante porque cuando usted tiene materia orgánica en el suelo, usted tiene más protección y más agua para su forraje, para su pasto. Entonces, cuando tiene como un momento de sequía, estos pastos que tienen más condiciones de hacer raíces están más protegidos porque tienen más agua en el sistema por más tiempo. Entonces, su negocio se queda más resiliente. Eso es muy importante, tanto para agricultura cuanto para ganadería. Aquí, mira, las dos áreas tienen la misma análisis de suelo, casi lo mismo. 6.3 de pH, cálcio, potasio, fósforo, lo mismo prácticamente. Pero una estaba produciendo 29 bolsas de soja y la otra 59. ¿Cuál es la diferencia? Materia orgánica. Entonces, 2% de materia orgánica te diferenció 1.6, te puso traer más producción de pasto. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una a otra? Porque una tiene más materia orgánica y otra menos. Porque una es soja y nada, y soja y nada, porque aquí tenemos una cosa que se llama vacío sanitario. Entonces, después de sembrar soja, usted no puede sembrar soja nuevamente, porque por cuenta de los agentes, plagas y doenças, enfermedades que pueden tener en la soja. Entonces, tiene que hacer soja y otra cosa cualquier, o deja sin nada. Y muchos dejan sin nada. Y en esas áreas que se quedó sin nada, se quedó con 29 estacas, bolsas. Y la otra, que hice la rotación de soja con braquiária, con pasto, ahí se puso a producir mucho más, porque tenía estructura en el suelo. Bueno, aumento de la actividad biológica del suelo, más enemigos naturales. ¿Qué es eso? Es bueno. ¿Por qué que es mejor tener más hongos, más bacterias? Porque ahí usted tiene un control mejor de las plagas que atacan los pastos, las plagas que atacan los cultivos. Usted tiene una interacción de los agentes biológicos del sistema y naturalmente va a disminuir el ataque de plagas naturalmente. Entonces, por ejemplo, los miones o algún hongo que puede atacar los pastos, todo eso se van ajustando con el sistema rotativo. Disminuir la temperatura del suelo es muchísimo importante. Entonces, aquí tenemos, en estos rojos aquí, son suelos expuestos, suelos que no tienen paja, y el azul son suelos que tienen paja, que tienen protección, que tienen una camada protegiendo, que tiene la forraje. Mira la diferencia del calor de la temperatura. Aquí, en este suelo descubierto, estaba a 60 grados y este cubierto 29 grados. ¿Por qué es importante para agricultura? Porque para más de 40 grados hay un efecto adverso en la tasa de crecimiento de la soja. Entonces, eso para la soja es muy
importante para cuando empieza a germinar las plántulas de soja, o que sea, cualquier plántula, es muy sensible a la temperatura. Entonces, la temperatura está a 60 grados, muchas veces esta plántula no logra se desarrollar porque es muy, muy caliente y puede desestructurar sus membranas celulares. Eso es lo mismo para pastos, para braquiárias. Entonces, usted va a sembrar un pasto y ve como una lluvita solamente empezó a germinar y paró de germinar. Si usted no tiene una protección en este suelo, muchas veces estas plántulas van a secarse y van a morir porque no hay estructura, hay mucho calor y ellas no sobreviven. Reciclaje de nutrientes, eso es muy interesante, porque las raíces de las braquiárias hacen como una garra que toman los nutrientes que van más abajo que la área que toman los cultivos. Entonces, eso es muy interesante porque las braquiárias pueden hacer ese reciclaje de nutrientes y con el tiempo usted va disminuyendo la necesidad de fertilización de la área. Y también el fósforo, la disponibilidad de fósforo. Entonces, miren, esa era una área en Ariquemes, Rondônia, es un departamento de Brasil, que estaba con 60 días sin lluvias, 60 días de sequía fuerte, con temperaturas de más de 35, 40 grados. Es una zona cerca de la Amazonía brasileña, muy, muy cálido. Y en estos pastos aquí, sin agua, sin nutrientes, eran los pastos que veníamos en las carreteras. Todo era así, todo era seco, todo era como ese color amarillo y casi nada de forraje. Y cuando llegamos a nuestro cliente que fuimos visitar, nosotros nos deparamos con ese oasis verde, con ese pasto maravilloso de Rusigensis. ¿Y por qué? En 60 días sin lluvia, ¿cómo que está tan verde, tan bonito? Porque él sembró el maíz junto con el pasto, cosechó el maíz, venía una lluvita antes de esos 60 días sin lluvia. Cuando cosechó, venía la lluvia, ella se estabilizó y ahí sí empezó la sequía. Entonces ya estaba, como estaba tan bien nutrida, con los nutrientes que dejó el maíz, puso a absorber todos esos nutrientes y desarrollar mucho más rápido y más fuerte y más verde y todo más. Entonces, eso usted no va a ver en una siembra convencional de pasto. Eso es muy difícil. Hay reducción también de malezas en los cultivos. Entonces, aquí es una área que se hizo maíz soltero y tenía 5 plantas de malezas por metro cuadrado y una consorciación de maíz con braquiária, 0,3 plantas por metro cuadrado. Control de pragas y enfermedades, así como dice, de los cambios que hay en el sistema. Control de nemátodos también por el cambio de la rotación. Los nemátodos son adaptados a diferentes cultivos. Si usted hace el mismo cultivo por años y años al mismo tiempo y no cambia este sistema, ellos van se quedando cada vez más adaptados y va se quedando cada vez más difícil de controlarlos si usted tiene nemátodos en sus áreas. Tiene que hacer una rotación de cultivos. Aquí, el control de plaga y enfermedad también, la paja ayuda muchos sistemas de control biológico, porque forma un ambiente más húmedo y más mejor para el desarrollo del control biológico, de los agentes biológicos. Y aumenta la productividad de la cultura posterior, porque tiene toda esa sinergia, todos esos beneficios de uno a otro sistema. Aumento, tenemos datos de más de 23% de aumento de grano, 30% de maíz. Entonces, hay datos de todas maneras que van a depender de su sistema y de su producción. Aquí es muy interesante ese dato. Aquí tenemos una área
en Mato Grosso del Sur, de Brasil, donde empezaron los primeros sistemas de rotación de cultivo con ganadería. Eso era una ganadería convencional. ¿Qué teníamos en esa ganadería convencional? Una ganadería muy buena, una ganadería con un sistema bien hecho. Teníamos en las lluvias, septiembre hasta marzo, son nuestros meses de lluvias y temperatura alta. Entonces teníamos una ganancia de peso de los animales, eso en una área de engorde, 450 gramos de peso animal día, hasta un pico de 600 gramos, y empezaba a bajar, y cuando entraba en los meses de sequía, que empieza en abril y va hasta septiembre de nuevo, cuando empieza a llover, en esos meses de sequía se bajaba la ganancia de peso de los animales hasta 180 gramos, y muchas veces era negativo. Muchas veces los animales perdían peso y no ganaban nada. ¿Y qué hizo ese productor? En esta época, al revés de dejarlos en un pasto tradicional, hice la consorciación de maíz con braquiária, y ahí, en este pasto, después del maíz, mira la diferencia en los mismos meses, abril a septiembre. Miren la diferencia de ganancia de peso, que pasó de 800 gramos, cosa que en los pastos convencionales, en el pico, no llegaba. Entonces, ¿por qué tenemos esa ganancia? ¿Por qué es tan mejor? Porque cuando usted hace la agricultura en el pasto, usted tiene que hacer un trabajo mucho mejor. Tiene que hacer un trabajo, estructura del suelo, los palos que están allá. Entonces, usted hace como una cosa bien hecha. Y después, este pasto que va a venir después de ese cultivo, va a estar en una estructura mucho mejor, una estructura con alta fertilidad, con alta condición para el pasto de proporcionar el potencial. Usted va a ver, en verdad, el potencial de producción de su pasto y de sus animales. Porque muchas veces usted tiene un animal muy bueno, pero en esta situación convencional, su animal, su vaca, por ejemplo, no va a dar algo más que 8 litros de leche, 10 cuando mucho. Y cuando pasa para este pasto, con alta fertilidad, con alto manejo, ahí sí esta vaca va a pasar para 15, 20 litros de leche. Ahí sí usted va a ver el real potencial de sus animales. Y por último, los beneficios del árbol para el animal, que son muchísimos. Aumento de producción de leche, de peso, índices reproductivos principalmente. Entonces, para lechería y para cría, son fundamentales los árboles en el sistema. Para cría, para engorde también, sí, para engorde también. Y los árboles también protegen de los vientos que secan los pastos. Entonces, los vientos secan pastos. Y eso también disminuye la producción. Entonces, es importante. Además, más que lechería y cría son los más importantes, que tiene sí que tener árbol en el sistema. Aquí hay algunos datos. Entonces, este pesquisador, este investigador, Paciolo, muestra que hasta 15% hay como 15% de caída de peso sin sombras. Disminuye la ingresa de materia seca en el confinamiento de 10 hasta 35% con temperaturas superiores a 35 grados. Yo estuve en Colombia y yo pude ver que hay zonas con más de 40 grados. Entonces yo sé que hay esta necesidad de árboles en el sistema. Otra cosa, pérdida de hasta 4 kilos de leche día con temperaturas superiores a 30 grados. Y las sombras de los árboles disminuyen de 2 a 9 grados. Y eso ayuda muchísimo. Porque piensa usted está comiendo su comida en el sol.
en el sol fuerte, en su cara así, muy fuerte, usted no va a se quedar incomodado, no va a se quedar como, yo necesito alguna sombra para comer mejor, para digerir mejor mi alimento. Es lo que los animales hacen también. Buscan siempre una sombra, comen rapidito para llegar a la sombra y descansar. Entonces, ¿por qué tenemos que dejarlos comer rapidito? No necesita. Comen tranquilos, absorben todos los nutrientes y ahí sí descansan. Y si tienen sombra disponible, ellos van a hacer eso más tranquilamente y no van a perder energía. No van a perder carne, no van a perder leche. ¿Qué más? Reducción de riesgos económicos, aumento de la producción de fibras, biocombustibles, biomasa. Usted puede hacer palos, troncos, cercas, puede utilizar para leña, para queima, puede utilizar árboles para varios tipos de los sistemas, dependiendo de su mercado, de la región. Y también la menor emisión de metano, que es un gas que todos dicen que las vacas que emiten metano, que están destruyendo la camada de ozono. Entonces, la idea es que los propios pastos, bien manejados, ya almacenan 30% más carbono en su suelo que las florestas, que las zonas forestales y arbustivas. Eso es un dato de FAO. Entonces, los pastos bien manejados, usted ya puede equilibrar la emisión de animal con el pasto que va a absorber, porque el pasto también es hecho de carbono, el pasto también absorbe y las raíces de los pastos absorben más, mucho más. Entonces es muy importante un pasto bien manejado. Y si usted tiene 5 árboles por hectárea, estos 5 árboles ya van a absorber todo el metano liberado por los animales. Eso es un dato de Embrapa también. Hay otros muchos datos de esas informaciones, pero el importante es que tenemos que mostrar para el mundo que nuestros animales no son los problemas de la camada de ozono, que estamos haciendo con que el sistema que él esté ya absorba este carbono y te traiga más extra, más carbonos extra. Entonces usted tiene animales bien manejados, en pastos bien manejados y árboles. Usted puede tener como sobra de carbono y utilizar para créditos de carbono al futuro. Eso será un negocio importantísimo para todo el mundo. Bueno, y ahí yo hablé mucho de varios sistemas, de varias maneras de cómo hacer para tener una rentabilidad, mayor potencial de su área, pero para tener rentabilidad con su pastura, es importante seguir estos pasos. Ya estoy terminando, déjame ver el tiempo aquí. Almacenamiento. Entonces, usted va a comprar semillas, usted tiene que almacenarlas muy bien, porque la alta temperatura y humedad puede dañar esas semillas. Entonces, en este caso, de este ejemplo, usted tiene una temperatura de 37 grados con 70% de humedad. Ya está, no necesitó la lluvia llegar a las bolsas. Solamente la humedad del aire ya hice como se rotasen en las bolsas y empezar la germinación de la semilla. Aquí, protegidas del tiempo, pero cerradas. Usted no puede cerrar y dejar las semillas sin respirar. O con el sol directamente, porque ese sol va a aumentar mucho la temperatura. Y más que 40 grados en la semilla, usted ya empieza a matar semillas. 35 grados también no es el mejor del mundo. Aquí tenemos ya un ambiente con 30 grados, con ventiladores y 60% de humedad. Entonces ya está llegando a un ambiente más propicio para el almacenamiento de las semillas. Para envío de muestras, no utilicen plástico. La semilla necesita respirar. Entonces, siempre en papel, en caja de papel, que son las mejores para enviar las semillas. Entonces, algunos puntos importantísimos para la protección de su semilla, porque muchas veces ustedes compran una semilla y no logran sembrar porque algo te falta, alguna maquinaria que tiene que regular,
o necesita lluvia, no llegó la lluvia, y ahí vas a quedar allá en su finca las semillas para sembrar. Para tener un buen pasto formado, sea con maíz, sin maíz, después de soja, en medio de las árboles, sea que sea, es importante cuidar de la semilla, no dejar en temperatura alta, no dejar al suelo y a la pared así junto, no dejar lejos, en pallets, en estructuras para dejar lejados del piso, cuidar para no tener ratones y plagas en el almacenamiento, y no dejar cerca de nitrógeno o elementos como sal blanco de los animales también puede dañar la semilla. Para adaptar su pasto a su sistema integral, usted necesita saber las mismas cosas que necesita para un pasto soltero. La diferencia es que voy a hacer un maíz y voy a cosechar granos. Ahí yo voy atrás de un pasto con una estructura más baja, por ejemplo, que no sea tan alto para no competir. Voy a hacer silage, no hay problema, puede poner con mombaza, con guineas que son altas, ahí no hay problema. Entonces, son solamente algunas adaptaciones, pero lo más importante es la fertilidad del suelo, que sea adaptado a su sistema de fertilidad. Entonces, los más exigentes, mediana exigencia y menos exigentes, de cumbres humidícola, dictionera menos exigentes, medianas las brisantas y masai, y más exigentes las guineas. Adaptación a la sequía, también importante. Misma cosa, menos adaptada a guineas, mediana las brisantas y más adaptadas misma de cumbres humidícola y todo. Y a encharcamiento, eso es muy importante también. Las más adaptadas, humidícola y dictioneura mediana. Cheraes, Toledo, Mombasa, Suri, Tanzânia, Masai de Cumis y las otras menos adaptadas. ¿Por qué es importante? Aquí, por ejemplo, ¿o qué yo quiero? ¿Yo quiero producir más maíz o yo quiero producir un pasto que el maíz es solamente el camino para la reforma? Porque si yo quiero solamente un camino para la reforma, yo voy a poner el piatá, porque el piatá me trae aquí menos maíz, yo producí menos maíz, pero la ganancia animal fue más alta. En Rusizienses, yo tengo más maíz, pero una ganancia de peso más baja. Y también el tiempo que la Rusizienses va a se mantener en el sistema es poquito. Es una forraje que es más utilizada para paja o para un pastoreo rápido, un pastoreo de 6 meses, por ejemplo. Y ahí después usted vuelta con agricultura, otro cultivo. Entonces, piatá ya es un pasto más adaptado para dejar por más tiempo, para dejar por 2, 3 años, por ejemplo. La calidad de la semilla es muy importante. Entonces, usted tiene alta pureza. Es importante buscar eso, buscar alta pureza, alta viabilidad, alto valor cultural y la cantidad indicada de cada productor. Usted mira todos esos puntos y escoge la mejor semilla. Y hay algunos puntos. Preparo del suelo mal hecho, no puede tener eso. Mira, piensa en un sistema integral. Cuando usted va a poner un maíz ahí, es imposible. El mismo pensamiento usted tiene que tener con los pastos. El fuego es muy malo, tanto para semilla cuanto para el sistema como un todo. Yo estaba hablando de materia orgánica. Cuando usted quema, la materia orgánica se va. Y la materia orgánica son años y años y años para aumentar 1 o 2%. Y esa materia orgánica hace toda la diferencia en absorción de agua, de nutrientes, es como la protección del suelo. Y cuanto más usted va poniendo fuego, más va acabando con el suelo productivo y llegando a la roca. Y después de algunos años, usted no va a tener más suelo, no va a tener más nada. Entonces es importante no hacer este preparo con fuego. Entonces una preparación bien hecha es importantísima.
principalmente para agricultura. Aqui é um exemplo com uma sembradora a boleo adelante e atrás já va como tapando o suelo, compactando o suelo. Para braquiárias, importante sí hacer la compactación de la semilla. Aquí en la fumigadora, sembrando junto con la soja, con la desecación, con la quema de la soja. Aquí es un sistema que está sembrando braquiária en una área que ya está con maíz, maíz está germinando, está sembrando braquiária después de 5 días. Aqui uma sembra aérea de avião. Que é possível também. Não é o mais indicado, pero se há muita lluvia buena, pode ser uma opção. E ajustar bem a sembradora, para não ter farras, assim, é importantíssimo. Não mesclar a semilha com ureia, com sulfato de amônio, cloro de potássio. Hacer a siembra em profundidade correta. Então, braquiária 3 centímetros, pánico, que são as guineias mais chiquitas, 2 centímetros. Aqui é um vídeo de Colômbia que me passaram. Então, aqui nesse sistema, às vezes você não tem uma máquina compactadora assim, bonita, chique. Então, você vai fazer da forma que você pueda. Então, os colombianos também são muito assim, espertos, assim como brasileiros. Le gustam fazer experiências no campo. Bueno, ustedes pueden mirar que donde houve la compactación, donde el tractor pasó con sus llantas, la semilla germinó mucho más rápido. Y aquí está superficial, un poco de sequía que hay, la semilla no hay fuerza para ingresar. Y después también chequear, monitorear se está germinando bem. Para braquiárias, 20 plântulas por metro quadrado, para pânicos, 40. E ver também se não há maleza, se não há ataque de hormigas, de gusanos. Esse último aqui, esta semillita aberta, comida, são ratones. Então, se áreas cerca de florestas, é muito comum ter ataque de ratones às braquiárias. E depois, fazer o manejo por altura. Cada forraje tem sua altura de entrada e saída que estão registradas em muitas plataformas. Vocês podem encontrar estes dados em la plataforma de SOS, em el blog de Semilla. Depois posso enviar para vocês o link. E para fazer o manejo no campo, você pode fazer como uma faja em la cerca ou no animal que está manejando, uma faja para apontar la altura de entrada e la altura de salida para facilitar o manejo. E o outro ponto importantíssimo é a altura do primeiro pastoreo. Não podemos deixar esperar semilhar a semilha para entrar com os animais. Isso era utilizado antes, quando as semilhas eram de má qualidade, as semilhas não sembravam bem, não cerravam bem o pasto e deixavam que caía a semilha. Pero eso no es lo mejor, porque cuando usted deja la planta semillar, todos os nutrientes van para a semilla e usted pierde todos os nutrientes de la planta. E também se queda com espaços, porque va a sombrear las otras, porque va a se quedar muy alta, sombreando las otras, va a se quedando espaços, principalmente en las guineas. Entonces, lo interesante es hacer o quê? Buscar esta altura de entrada e salida, aqui, que eu disse para vocês, e fazer a prova com as mãos. Se está bem atascado o suelo, você pode pôr animais levianos, como terneros, por exemplo, se há a possibilidade, um lote grande e um pastoreio rápido, como de 1 ou 2 dias máximo. E aí você vai estimular as plantas a perfilhar e a cerrar este pasto melhor. Então,
encerrando, la ganadería de ayer, con la ganadería de ayer, era posible, con bajas productividades, manejos extractivistas, tener plata. Era así, era posible. Con altas áreas y todo, era posible. Pero hoy, todo está cambiando. Entonces, la ganadería de mañana es una ganadería con más rentabilidad, con cuidado con el medio ambiente y con los recursos naturales y principalmente con las personas. Entonces, eso ya es realidad en Colombia, ya es realidad productos sostenibles, productos certificados y cada vez más este mercado, ese universo va cercando a nosotros. Entonces, nosotros vamos a tener que cambiar por el bien o por el mal. Bueno, para encerrar, una palabra de Duque Márquez que yo apunté en la internet. Colombia debe ser considerada el Silicon Valley de América Latina. Debe ser el país del emprendimiento. Y este tiene que ver con muchos sectores y entre ellos la ganadería como generador de empleo, un transformador de comunidades que va a la mano con la abertura de mercados para nuestro desarrollo productivo cárnico, por lo que la productividad de la ganadería requiere de investigación genética, tratamiento biológico, el entendimiento de todos los factores de entorno y el centro de desarrollo que yo hice es un gran homenaje a Valupar y a César. Pero la idea de producir con sostenibilidad es una idea de toda Colombia. Y para encerrar, yo dejo a ustedes con tres dichos muy importantes. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan a los cambios. Es un dicho de un americano en una formatura, en una graduación. Y otro que me gusta mucho es el gran pensador Luis Fonsi, que dice, pasito a pasito, suave, suavecito. Entonces vamos a empezar la producción ganadera, la integración de los cultivos, de árboles, de ganadería con la agricultura. Vamos a empezar, vamos, pero pasito a pasito. Vamos, una área primero, 5% de la área. Vamos cambiando tranquilo y con planeamiento, que ahí sí, todo va a dar muy bien. Y el más importante de todo, la tierra es un dicho, un proverbio indiano, dicho indiano. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Bueno, muchas gracias. Estoy abierta para preguntas y muchas gracias a todos que acompañaron hasta aquí. Andresa, muchísimas gracias por tu presentación, de verdad que ha sido muy productiva, muchísimas gracias. Vamos a hacer rápidamente la ronda de preguntas. Nos dice Efraín García, en el sistema productivo que expone, ¿se han realizado investigaciones del efecto en las raíces de los árboles por compactación del pastoreo de los animales? Sí, los animales compactan. ¿Puede repetir? Si las árboles... ¿Puede repetir, por favor? En el sistema productivo hay investigaciones que demuestre el efecto que hay en las raíces de los árboles, la compactación por el pastoreo de los animales. Ok, entonces sí, hay una... Yo no puse este slide, que es muy importante, porque hay un miedo muy grande, principalmente de los agricultores, poner animales en sus áreas, por conta de la compactación de los animales. Entonces, hay un dato muy interesante, que en áreas que tienen cobertura de pasto, que no son áreas degradadas, no son áreas con suelo expuesto, son áreas con materia seca, con masa, con protección. En estas áreas, la compactación de los animales, de las patas de los animales, es algo como 1 por 1 centímetro, 1 o 2 centímetros del suelo. Entonces, cuando usted tiene la forraje en el sistema y el animal pastoreando, usted estimula
las raíces a producirem cada vez mais e a serem mais cambios, mais reciclaje de nutrientes. Então, a ganância com os animais é grandíssima. Não há este problema, solamente vai a ter um problema se você tem o suelo exposto, se você tem o animal pisando diretamente no suelo sem forrar. Aí sim, por exemplo, em los corredores, em los caminos que os animais hacen, en esses caminos há uma compactação um pouco maior, algo como uns 10 centímetros, ou 8 centímetros, que pode compactar mais, sim, pero em caminos, em áreas sem plantas. Se tiene las forrajes hacen como uma cama, como uma proteção, e aí você não tem esse problema de compactação. Há dados que eu posso enviar também depois, se quiera. Muchas gracias. Nos pregunta Sergio Espinosa, Andresa, ¿cuál de las modalidades de CIPA ves aconsejable para que comience un productor ganadero? Entonces, la primera cosa es conocer su mercado, conocer su región. Entonces, si usted está en una zona que produce, por ejemplo, aguacate o que produce banano, por ejemplo, usted va a empezar con esos productos que son los productos que su mercado ya absorbe. Entonces, son los más recomendados. Y ahí, el tipo de sistema usted puede adaptar en la forma que usted tiene. Entonces, yo soy un productor pequeño, por ejemplo, y yo tengo solamente ganadería, y aquí alrededor yo sé que los productores producen mucho maíz. Entonces, yo puedo empezar con maíz. Yo puedo empezar yo haciendo el maíz mismo, si yo sé hacer, o yo puedo empezar con el vecino me ayudando, haciendo una parcería para él hacer esta reforma con el maíz en mi área. Entonces, eso también es muy utilizado aquí en Brasil, estas parcerías. Oh, yo no quiero, yo quiero hacer con banano, por ejemplo. Yo voy a hacer en una área pequeña, unos 10%, en su mejor área, en su mejor suelo, hacer análisis de suelo, hacer como una investigación muy buena y analizar todo su sistema. ¿Qué yo tengo de animales? ¿Cuál es la cantidad de animales que tengo? ¿Cuál es la necesidad de comida de estos animales? ¿Cuánto que ellos necesitan de forraje para que yo produzca, a veces, un maíz para ensilaje? Entonces, yo puedo producir, por ejemplo, sembrar maíz junto con braquiária, cosechar este maíz con braquiária o con pan, con mombaza, y hacer un ensilaje. Y en esta área, yo ya voy a tener el pasto que va a volver. Entonces, todo va a depender de su necesidad. Entonces, yo necesito comida para los animales, voy a hacer una área, una reforma con algo que pueda fornecer a los animales. Entonces, es más la idea es hacer un buen análisis del mercado y hacer un análisis de su finca y su necesidad. Y ahí usted va jugando con los sistemas integrados. Nos pregunta Jaime Rafael Benítez, ¿qué distancia de siembra es buena para integrar maíz híbrido con B humidícola en condición agroclimática de trópico bajo y en qué momento después de la cosecha puede ingresar el ganado? Entonces, tenemos los sistemas. Usted puede tirar a boleo mismo la semilla de braquiária y ahí la cantidad usted va ajustando con el tiempo, pero nosotros utilizamos, por ejemplo, de 3 a 4 kilos de una semilla de valor cultural 80 por hectárea. Sembramos antes y ahí después o junto al mismo tiempo te puede poner como aquella boleadora adelante del tractor y atrás ya venir sembrando el maíz. Y este maíz puede ser la distancia que ustedes utilizan ahí normalmente, no necesita cambiar la distancia para ajustar a el pasto. Cuando usted va a hacer, ese es un tipo de sistema. Otro sistema es una línea de braquiária, una línea de maíz, una línea de braquiária, maíz. En ese sistema, usted puede utilizar una distancia, por ejemplo, de 30 centímetros
de la distancia de la maíz con braquiária, de 50 centímetros, hasta el 50 utilizan. Más que eso, a veces queda muy lejos. Entonces, a veces usted tiene que sembrar y pasar como intercalando la siembra para se quedar un poco más junto. Hay otros sistemas que hacen como una línea de maíz, 2 líneas de braquiária, pero usted puede utilizar la estructura que ya utiliza de maíz y ir boleando, o en una caja extra, ir boleando la braquiária también. Entonces, son 2 sistemas que pueden también se adaptar. Lo que es más importante es adaptar a su maquinaria, a las máquinas que ustedes tienen, sembradoras, ustedes tienen disponibles, y ir ajustando la cantidad de semilla con la cantidad con las distancias. Entonces, eso tiene también algunos trabajos que utilizamos, pero son ajustes que van a tener que hacer en local, en loco. Dice Frutos Alexis, ¿en qué momento se hace el consorcio de maíz con la braquiara? ¿En qué momento? Sí, señora. ¿O en qué etapa es recomendable? ¿En qué etapa? Entonces, aquí en Brasil, nosotros sembramos el maíz en 2 momentos. Sembramos en las lluvias, cuando empiezan las lluvias, que llamamos de safra, que es la principal, porque tiene las lluvias, el calor, todo es mejor. Y tenemos la siembra de safrinha, que llamamos que es en ese periodo que no tiene tantas condiciones tan buenas, que tiene un poco menos de lluvia, un poco menos de condiciones. En esos 2 momentos, usted puede hacer la siembra consorciada con braquiária o con pánico. Entonces, el momento de hacer la consorciación es el momento que usted va a sembrar el maíz, sea para granos. Entonces, para una reforma de pasto, por ejemplo, yo voy a reformar mi pasto. ¿Cuándo que ustedes empiezan a hacer agricultura en sus zonas? En esta área, en este momento que usted va a empezar la agricultura, usted va a empezar la siembra de maíz con braquiária. Entonces, para una reforma de pasto o para una rotación de cultivos mismo. Entonces, estoy haciendo todo el tiempo solamente sembrando soja, por ejemplo. Yo puedo cambiar al revés de sembrar soja, yo voy a sembrar maíz, o yo voy a sembrar... Entonces, aquí en Brasil tenemos como ventanas de siembra para cada cultivo en cada zona. Y utilizamos estas mismas ventanas para sembrar la braquiária junto con el maíz. O que tenemos que ver, que es importante, es que después que usted coseche el maíz, el tiempo que sea, que cada maíz va a tener un periodo, días, en este momento que usted coseche el maíz, usted tiene que tener lluvia para que esta braquiária, este pasto, vuelta a rebrotar. Y ahí se mantiene el pasto. Entonces, tiene que cuidar para este periodo. Y ahí después, si usted cosechó el maíz después de una lluvia buena, después de algo como 15, 20 días, a veces usted ya tiene un pasto que puede entrar animales. Y ahí puede comer también los restos de maíz que se quedaron allá y todo eso. Entonces, va a depender de las lluvias y de la condición del pasto. Entonces, va a entrar con el animal al punto de entrada de manejo, como dice. Listo. Andresa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, por compartir tus conocimientos, aportarlos de manera voluntaria y de verdad, mil gracias. Esto es un gran apoyo que recibimos para el sector ganadero y por supuesto a nuestros espacios de participación. Esperamos que no sea la primera vez. Siempre es bienvenida a esta tu casa. Muchas gracias a todos pela invitación y por el espacio para poder hablar un poquito de estos sistemas integrados que yo soy así loca por los sistemas integrados porque yo veo que es una forma de usted producir más en su finca, en la misma área que tiene, solamente producir más. Entonces,
es una forma muy interesante de aumentar su rentabilidad y continuar protegiendo el medio ambiente, mejorando todo el ambiente a su vuelta. Entonces, son mecanismos muy interesantes y ahí nosotros, aquí en Brasil, tenemos un país continental, así como Colombia es muy grande, tenemos que ajustar cada sistema a cada región, a cada finca. La belleza es que usted puede hacer en una finca pequeña, una finca grande, una finca de cualquier zona que sea, y por otro lado, la dificultad es que tiene que adaptar a cada una de ellas. No hay una receta, no hay como algo pronto. Entonces, ¿eso qué es? Muchas gracias. Sí, y esperamos tenerte nuevamente porque sabemos que es un tema vasto y que con una sola capacitación a veces no es suficiente, pero cuenta con eso que reprogramaremos una nueva sesión y muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. De verdad que es un esfuerzo que hacemos muy grande y nos gusta que la gente lo aproveche. Muchísimas gracias, Andresa, y para todos ustedes. Gracias.